Un propósito muy valioso dentro de tu ejercicio de hacer inversiones inmobiliarias es llevar cada proceso de inversión inmobiliario a un punto donde tú puedas decir, a partir de aquí es muy difícil que yo pierda. Porque en últimas, cuando tú ejecutas inversiones inmobiliarias, el hecho de que te vaya bien no debería ser algo que esté condicionado a un tema de suerte o a un tema de optimismo. Yo sé que si yo pienso que me va bien este inmueble, me va a ir bien. No necesariamente, porque una buena inversión inmobiliaria se puede configurar o se puede alcanzar a través de que tengas una estructura clara, de que tengas un orden, un método, a través de una secuencia correcta de decisiones que te puedan llevar a ejecutar una buena inversión inmobiliaria. De tal manera que te sea más difícil que te vaya mal. Mientras que muchos otros están pensando, es que es muy difícil que me vaya bien. En tu caso es al contrario, que te sea difícil que te vaya mal. Porque has tomado tantos seguros, tantas precauciones, has hecho las cosas tan bien pensadas que estás asegurando ese potencial éxito. Para poder llegar a ese punto, pues te quisiera dejar alguna serie de recomendaciones o de buenas prácticas. Puntualmente te quisiera hablar de 5 puntos en los cuales considero que cuando uno los hace o los ejecuta, pues vas a estar en una plataforma donde vas a decir, es más difícil que me vaya mal. Primero de ellos, siempre en primer lugar el contrato y en segundo lugar el adelanto. Es decir, cualquier negocio inmobiliario va a llevar o va a requerir que tú hagas entrega de capitales, de dinero, pero que nunca te gane la emoción de por asegurar determinado negocio ir entregando dineros por adelantado, sin que antes todo esté arreglado a través de documentos. ¿Sí? Porque normalmente en una operación inmobiliaria hay grandes acuerdos, ¿sí? En cuánto vamos a vender, me vas a vender el inmueble, o en cuánto vamos a contratar la obra contigo. Pero en últimas hay una cantidad de minucias y de detalles que hay que dejarlos claros y todo eso se logra en un contrato. Por eso la primera recomendación es evita hacer adelantos, siempre primero el contrato, primero la promesa de compraventa antes de entregarte un dinero, primero el contrato de administración de obras, si vas a contratar pues con alguien la ejecución o el desarrollo de una obra, que todo quede primero reglado por documento y luego si ya vienen los desembolsos. Son posiciones que te van a entregar a ti seguridad en la operación. En segundo lugar, nunca iniciar operaciones de construcción o de desarrollo inmobiliario si primero no tienes garantizado todos los recursos. En muchas ocasiones hay una tentación a uno decir, venga, empecemos, arranquemos, que una vez arranquemos en el camino resolvemos. Y en el tema de los desarrollos o las obras inmobiliarias es muy peligroso uno empezar y luego ver cómo consigue o levanta el capital para completar. Eso es muy peligroso porque detener una obra para luego después volverla a reactivar es demasiado costoso en términos de dinero e incluso de confianza de cara al mercado. Antes de empezar con el desarrollo de la obra, yo tengo que tener garantizados los recursos para terminarla, ya sea porque tengo asegurado un crédito constructor que me van a hacer, ya sea porque tengo unos socios con los cuales ya he firmado unos contratos y van a hacer unos aportes de capital, de hecho ya hicieron unos aportes importantes de capital, hay unos contratos que donde ellos no terminen, pues hay unas sanciones y el capital que ya han dado, incluso ahí se quedaría una parte importante de sanción y me daría chance a conseguir más socios, pero siempre tener asegurado y aprovisionado el capital de la obra antes de iniciar. Eso es un segundo elemento que te va a dejar en una posición muy segura antes de iniciar una obra y que te va a evitar muchos riesgos. Y son de esas cosas en las que uno dice, ya tengo el capital para la obra, es más difícil que me vaya mal. En tercer lugar, los proyectos de desarrollo comercial. Primero rentamos, después construimos.
Si lo que buscas es tener una posición de seguridad, esa posición en la cual tú vas a hacer locales, comerciales o bodegas o vas a hacer oficinas, pues un hito muy valioso es que tú antes de hacer un gran despliegue de capital para comprar un local o para hacer una construcción, pues tú primero asegures quién va a ser el arrendatario de ese tipo de inmuebles. Y que en términos comerciales normalmente suelen ser arrendatarios a mediano o largo plazo, con contratos a 5, 10, 15, 20 años, lo cual termina siendo pues una posición muy segura para a partir de ello y una vez sean teniendo en cuenta el primer punto, primero firmamos, luego empezamos, una vez o se han firmado cartas de intención, promesas de arrendamiento o algún tipo de documento legal que te pueda brindar respaldo, a partir de ahí tú puedes empezar adquisiciones de predios, ampliaciones, modificaciones, transformaciones. Primero rentamos, después construimos. Te otorga muchísima seguridad. En cuarto lugar, esto es muy importante si tú eres desarrollador inmobiliario, no tocar los recursos de los compradores antes de que llegues a punto de equilibrio. En muchos proyectos inmobiliarios en el cual tú invitas socios a participar, hey, vamos a hacer tal proyecto y pues necesito tantos socios, o tú sacas en preventa algún tipo de proyecto, voy a vender esos apartamentos o estos lotes o lo que sea. Normalmente las personas pueden empezar a entregarte recursos para separar su unidad inmobiliaria o al momento de la promesa, empiezan a darte adelantos. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces tú estás en una fase de estructuración y de preoperativos y ahí hay mucha incertidumbre, ahí hay proyectos que sencillamente puede que no vean la luz porque en algún momento no hayan viabilidad en términos legales, financieros, comerciales. Es decir, sacamos un proyecto que pensábamos que podía vender apartamentos a tanto dinero y no, en últimas el mercado no respondió, entonces no hubo cierre de las ventas necesarias, no llegamos a punto de equilibrio. O teníamos unos diseños que íbamos a llevar ante las entidades y en últimas no nos los aprobaron y no vamos a poder construir lo que prometimos que íbamos a vender. O tienes algún tipo de inconveniente, bueno, las personas me van a ir dando adelantos, pero con eso yo no construyo y no he podido conseguir crédito constructor, no he podido conseguir cómo construir. Entonces muchas veces no se llega al famoso punto de equilibrio, al cierre financiero, a la viabilidad legal, financiera. El inconveniente está en que es válido que en algún momento tu proyecto tú digas, bueno, les había prometido que iba a hacer esto, pero en últimas no se pudo hacer y ser transparente por esto, esto y esto. Aquí está el dinero que ustedes habían aportado y se les retorna. Cosa diferente es cuando ese dinero tú lo has gastado en esos preoperativos. No, es que pues yo tomé ese dinero para pagar la limpieza del lote, para ir pagando el arrendamiento de la sala de ventas, para írtelo quemando y consumiendo en gastos de preoperativos. Y si el proyecto no ve la luz, pues hay un gran inconveniente y es que tú pues tienes un proyecto que ya no es viable y además estás debiendo una cantidad de dinero a personas que tomaste su dinero no para el desarrollo de las unidades inmobiliarias que les prometiste, sino pues para ponerte a quemar, como se dice, el dinero en preoperativos. Entonces, un punto de seguridad y donde tú tienes más tranquilidad de que, hombre, es más difícil que nos vaya mal, es cuando no te has gastado el dinero de las preventas en fase de preoperativos. Eso es un tema importante. Y el último, por supuesto, no proceder. En quinto lugar, no proceder con proyectos sin que antes hayas hecho análisis legales, comerciales y financieros. Es como si tu proyecto inmobiliario fuera una mesa sostenida por tres patas y si alguna de ellas falla, pues la mesa se te va a caer. En este caso, normalmente un proyecto, una inversión inmobiliaria debe tener una viabilidad desde lo comercial. Bueno, el mercado sí quiere consumir esto que yo quiero hacer. Muchas veces estamos más enamorados nosotros del producto que del negocio mismo. Yo lo puedo amar, lo puedo querer, ese proyecto se convierte en un hijo. Y mis ojos de padre en términos de negocio pues me hace verle todo muy bien. Pero en últimas yo dependo de que el mercado me premie o me castigue.
El mercado quiere o no quiere ese tipo de productos, quiere o no quiere en esa ubicación, quiere o no quiere en ese precio, pagaría o no pagaría por esa distribución, por ese tamaño, por esas condiciones físicas. Entonces tengo que validar y entender en primer lugar, bajo un estudio de mercado, si eso que yo pienso hacer en desarrollo inmobiliario se ajusta a lo que el mercado consumiría. Pero por otro lado tiene que tener viabilidad legal, en términos de, bueno, legalmente me darían los permisos para hacerlo, el terreno en que lo voy a desarrollar está en términos legales, en su historial es seguro, todo el proceso, los permisos, licencias, trámites, todo ello lo puedo cumplir. Y en términos financieros, hace lógica financiera, es negocio, desde lo más básico de saber cuánto va a ingresar, cuánto me va a costar el desarrollo y cuánto va a quedar en ganancias, y además cuento con el capital para desarrollarlo mientras me lo pagan y puedo asumir esos intereses, y me hace lógica el negocio porque aquí no podemos jugar a empatar, hay que jugar a ganar. Si yo voy a dedicar tiempo, riesgo, trabajo, dinero, yo espero ganar, y en el momento que no haya ganancia va a caer a cero la motivación, y es muy difícil que alguien pedalee algo por lo cual no va a ganar nada, más si va a perder. Entonces tiene viabilidad financiera, hace lógica financiera como negocio. Cuando uno va validando todo ese tipo de cosas y todo te da bien, te encuentras en un escenario donde, hombre, es más difícil que nos vaya mal. Lo más probable es que ganemos. Lo más probable es que nos va a ir bien. Y esa es la invitación, a que diseñemos negocios inmobiliarios donde sea muy difícil que te vaya mal.